todos. Buenas noches. Bienvenidos. Déjenme poner el video para no ser tan maleducada. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a arrancar la noche de hoy haciendo una oración al Espíritu Santo. Le doy gracias al Señor por permitir que estemos reunidos nuevamente. Así que arrancamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Le voy a pedir a Edwin que nos ayude con unos cantos de inicio. Ahí estás, Edwin. Déjame quitarte el mute. Ahí estás. Ok, buenas noches. Nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado. Nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado, porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la lleno de gloria. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Yo creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de Dios, creo en las promesas del Señor. Yo creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de Dios, creo en las promesas del Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. La presencia del Señor se siente aquí. La hermosura de su ser se derrama sobre mí. En tu presencia y gozo en plenitud. Tu presencia, Señor, se siente aquí. Tu presencia, Señor, tu presencia, Señor, tu presencia, Señor, esta canción. Tu presencia, Señor, se siente aquí.
Buenas noches. Señor, en esta noche te queremos pedir que nos regales tu Espíritu Santo. Te queremos pedir por todos nuestros amigos, los que no pueden estar hoy presentes. También te pedimos por todas las familias que se encuentran aquí, pero en especial te queremos pedir por la familia de Johanna y Johanna, para que ella pueda proclamar tu palabra con poder y autoridad, Señor. Que esta noche podamos todos los que estamos aquí recibir el mensaje que tú quieres que nuestro corazón reciba. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Amén, buenas noches. Aquí yo aprobando esto. ¿Me escuchan? Es Sí. que veo un fondo virtual y ni siquiera sé cómo salió, pero salió, así que algo tiene, no sé, yo pensé, cuando estaban orando, yo decía, ¿este fondo de qué es? Dijo, bueno, ni modo, ya, no sé cómo salió, pero salió, así que son invenciones que uno se pone a hacer aquí. Qué bueno que estén todos aquí, qué bueno que estamos todos aquí compartiendo la palabra, ya volviendo, como quien dice, a la nueva normalidad. Y hoy vamos a hablar, como quien dice, la última de esta serie, que se llama La cuarentena de Dios, que en realidad era un estudio de Job, del libro de Job. Yo sí quisiera como hacer algo que no he hecho anteriormente, pero es para escucharles un poquito sobre los que han estado, si pudieran compartir algo que aprendieron del libro de Job, me gustaría como escucharlos, pues, y de qué manera el estudio del libro de Job les ha servido o les ha ayudado a entender o a comprender alguna realidad en la relación o en la dimensión que tenemos con Dios. Así que si le pido a Yabel que pueda abrir un poquito los micrófonos para quien quiera participar antes de seguir con esta última parte, ¿no? Nadie. El que quiera comentar algo se puede quitar el mute, Sí. porque tienen permiso para quitárselo. Hola, Johanna. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y bueno, yo creo que desde siempre nos generan conflicto a nosotros la abundancia de Dios y la abundancia del mundo. Pues ya sé que uno se desgasta, se vuelve viejo y resulta que no empleamos un esfuerzo mayor en la abundancia de Dios, pues. Pensaba mucho en eso estas últimas semanas y creo que lo sé y no sé, como que uno está como paralizado, ¿no? Y no sabe cómo actuar o avanzar en esa búsqueda de la abundancia de Dios, porque evidentemente en este mundo uno logra lo que el esfuerzo que va haciendo y todo aquello, pero siempre estoy así como mirando a lo lejos, oye, la abundancia de Dios, qué tan digno soy yo de ella si llegase a morir. Ok, ¿alguien más que quisiera compartir un poquito sobre lo que ha aprendido del libro de Job en este tiempo? Algo que a través de esta lectura, pues, de estas lecturas que hemos hecho, las dos sesiones, pues algo que hayan aprendido, especialmente del libro de Job y de Dios también, a través del libro de Job. Bueno, a mí me llama la atención que Job no se reserva nada. Job prácticamente le reclama, le dice todo a Dios. Todo lo que él siente, él se lo dice a Dios. A veces nosotros en el día a día nos reservamos tantas cosas. Y bueno, Job, me ha enseñado que lo bueno, lo malo y lo feo hay que decírselo a Dios, ¿no? En todo momento. Y eso, que aunque pues uno pierda de vista a veces las cosas, Dios ahí está, ¿no? E incluso en los malos momentos, Job fue muy, muy honesto de corazón. Él, dentro de su necesidad, dentro de su angustia, dentro de su enfermedad, él todo se lo decía a Dios. Incluso le reclamaba a Dios, ¿no? Así que eso me llamó mucho la atención de Job, porque siempre nosotros, bueno, no siempre nosotros, por lo menos yo trato de siempre ser sumisa a la voluntad de Dios.
aunque me es a veces difícil, trato de no reclamar por algo que me pase, pero Job sí, Job se lo decía y se lo soltaba cual sentía en su corazón. Así que pues eso sí me llamó mucho la atención de Job, que él sabía que Dios lo quería escuchar y que no le molestaba lo que le tenía que decir él a Dios. Así que esa parte de Job me llama mucho la atención. ¿Alguien más? Y ya con este cierro, una persona más que quiera compartir algo que aprendió, que le gustó, que le llamó la atención. Cualquiera que quiera hablar cualquier cosita que le haya llamado la atención sobre el libro de Job. A mí me llamó la atención que a pesar de todo el sufrimiento, porque tuvo mucho sufrimiento, era como paciente, pues, tenía cierta paciencia y esperaba todo en... Uh-huh. Ok, vamos a ir como quien dice a la última parte del libro. Yo me voy a saltar una partecita, se las voy a dejar de, como quien dice, de tarea, y es la parte que hay una cuarta persona que entra, algún cuarto amigo, y eso se los voy a dejar de tarea, ni siquiera voy a entrar en eso para que ustedes lo busquen, sobre lo que habla el cuarto amigo. ¿Me escuchan? Tarea no, tarea no. Ok, el cuarto amigo, para que busquen antes de eso. Entonces, los que tienen su Biblia, yo les pido que la abran, y vamos a buscar, recuerden que Job está en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar el capítulo 38. Yo quiero hacer como un pequeño resumen de lo que hemos visto en este tiempo. Recuerdan que la primera parte que vimos era, como decir, el prólogo. Después vimos todos los discursos, los monólogos y los discursos de Job con sus amigos. Y ahora vamos a entrar a los discursos de Yahvé. Discursos de Yahvé, y vamos a ver también el epílogo, o sea, es la parte final. Entonces íbamos como quien dice cuesta, y ahora vamos bajando ya para aterrizar al final. Y antes de entrar, mientras ustedes buscan su Biblia, búsquenla, que ahora mismo está en el teléfono, ustedes pueden buscar. Eso es una ventaja que tenemos ahora en estos tiempos. Los de antes, si no teníamos la Biblia, pues nos fregamos. O sea, si no íbamos con la Biblia, ya pasamos nuestra pena. Pero ahora tenemos la ventaja de que podemos buscarlo en el celular. Y antes de esto, yo quisiera hacer una pequeña introducción. En vista de esta cuarentena que hemos estado viviendo, ya hemos estado saliendo un poco más, todavía un poquito más restringidos, pero lo que sí es cierto es que la enfermedad, o sea, el COVID no ha terminado. No sé si se encuentra una vacuna. Hoy leía un artículo de la BBC que decía 4 enfermedades potencialmente mortales con las que el ser humano ha aprendido a vivir, y hablaba del SARS, hablaba del MER, hablaba del SIDA, del HIV, hablaba de otra enfermedad, y decía, de esas no han encontrado vacunas, y me llamó la atención que 2 de esas particularmente eran también un tipo de coronavirus. Entonces, todos estamos esperanzados en que encontremos una vacuna. De alguna manera u otra, todos estamos esperanzados en lo que la ciencia nos va a decir. Durante este tiempo hemos escuchado, y no quiero ser crítica, bueno, sí, en una parte sí quiero ser crítica. Si ustedes siguen Twitter y todas estas cosas, se han podido dar cuenta de que hay muchas discusiones de ateos, de científicos que han hablado sobre este punto, y cada vez que viene algo de un tema de la iglesia, entonces ustedes se han dado cuenta que ahora prácticamente todo lo que hace la iglesia, si hace, está mal, y si no hace, está mal. Si van y ayudan, que por qué fue y ayudó. Que si abren las iglesias, que por qué van a abrir las iglesias. Que si no abren las iglesias, que no quieren abrir las iglesias porque no quieren atender a la gente. O sea, no importa lo que haga la iglesia está mal. Y de alguna manera u otra, yo he visto inclusive al principio de este asunto muchas discusiones que tenían que ver con que había gente, por ejemplo, en algunas iglesias que citaba un salmo que decía, ninguna peste me va a caer encima, y también actuaban de una manera u otra irresponsable, y veías toda esta avalancha de científicos diciendo, ustedes están esperanzados en Dios, pero la ciencia es la que tiene la solución. Esto con respecto a la enfermedad. La semana pasada vieron el sábado, los que pudieron observar el lanzamiento de Space Dragon. Yo cuando vi el lanzamiento me dio una sensación muy, muy, muy particular. Yo soy bastante viejita, así que me ha tocado ver bastantes lanzamientos, pero en este lanzamiento en particular
estaba todo televisado, se veía, o sea, todo, inclusive cuando salen, cuando se conectan, cuando bajan a la estación, o sea, era una de esas veces donde uno tiene como una realidad virtual en premium, diríamos, o sea, la experiencia casi 4D de lanzamiento, y todo el mundo hablando de la ciencia, y venía este tipo que se llama, para los que no saben, Elon Musk, es uno de los ingenieros más grandes, diríamos como más conocidos en este momento, porque ha estado impulsando todo este asunto de la carrera espacial, y él decía, en unos años nuestra meta es llegar a Marte, tener una ciudad en Marte con una estación, con gente, porque el ser humano tiene que conquistar el planeta, y me escribía una amiga y me decía, qué cosa tan incoherente el ser humano. Lanzamos un cohete fuera de la Tierra, nos regocijamos en eso, todo el mundo estaba pechón, o sea, el presidente Trump estaba allí, estaba todo el mundo, o sea, esto era un hecho histórico, estuvo por todos lados, los niños los mandaron a ver en la escuela y todo esto, pero curiosamente teníamos atrás dos problemas, uno de índole social y uno de índole natural, diríamos. El de índole social, ustedes saben las revueltas estas que han dado en razón del señor este que mató la guardia, por razón de su raza, y todo el, diríamos, como el brote social que esto ha ocasionado en los Estados Unidos, que también ha tenido, pues como quien dice, vieron que alguna gente puso un cuadrito negro. Creo que es ella, porque todos ustedes se están moviendo. Ya había todo el mundo y que creo que es ella. Vámonos a unos breves comerciales y volvemos. Sí, ahora sí se desconectó. Ella dijo Job 38, pero ¿dijo algún versículo en específico? No, solo dijo Job 38. Dice que ya se conecta, que se le fue el internet. Quítate el mute. Ah, ok, esa fue la experiencia, la emoción de salir al espacio. ¿Me escuchan bien, verdad? La emoción hizo que me desconectara. Bueno, la cosa es que le está diciendo que este brote social, y por otro lado, me escribía mi amiga y me decía, el ser humano se siente, es una incoherencia total, se siente tan orgulloso de haber salido al espacio, pero no podemos controlar ni siquiera un virus que no podemos ver. Entonces, de esas incoherencias es precisamente un poquito lo que vamos a ver en el contraste de lo que está pasando en este momento, y podemos verlo a la luz del libro de Job, porque en este tiempo, más que nada, se hace un énfasis importante en la ciencia. Y mucha gente le dice, pruébamelo científicamente si se puede. Y lo que no nos hemos dado cuenta, que los científicos una y otra vez a veces dicen, tenemos una cura para esto, no, eso ya no sirve. ¿Cuántos de ustedes crecieron, que ya tienen bastantito añitos, se acordarán que decían, el huevo es malo porque el huevo da colesterol? Se han probado millones de veces que no se puede comer huevo. Y después resulta que dicen, no, usted tiene que comer huevo porque la proteína es buena. Y que eso está basado en un montón de cosas científicas. Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo ahora realmente exigen de nosotros un mayor comprendimiento, sí, de la naturaleza de Dios. Y a eso es lo que en esta parte del libro vamos a ver. Recuerden varios puntitos sobre Job que quiero recordarles. Uno, es un libro que habla del sufrimiento. Y el sufrimiento es algo palpable en nuestra vida. Es la historia también de una persona que, según la propia Biblia, pues no había hecho nada, diríamos, como para merecer de alguna manera u otra esto que le estaba pasando. Hemos conocido también de las realidades espirituales que se manejaban, sobre todo en el principio, lo que vimos en la historia, que Job no sabía. Hasta hoy quiero que sepan que, y lo vamos a ver en el libro, Job no llega a tener la ventaja que tenemos nosotros de poder leer el prólogo de las noticias. Él simplemente le toca recibir todo este montón de noticias malas
vivirla, como le decían, una enfermedad probablemente, hay una gente que dice que es lepra y otra gente que dice que es elefantiasis, una enfermedad extremadamente dolorosa, extremadamente, diríamos, hasta cruel, porque dice que él sufría de todo, tenía la piel quemada, o sea, lo que él vive a nivel físico es impresionante, y me imagino que su angustia también, emocional y su sentido espiritual también debió haber sido agobiante. Y lo vemos a él que llega a esta parte donde, y ahí es donde íbamos a hablar, que les invito a que lo veamos, en el capítulo 38, donde comienza Yahvé, el Señor, a hablarle. Recuerden que durante todo este tiempo Job ha estado hablando, acuérdense, son monólogos de Job, donde él habla, ya habla, ya habla, ya habla. Y también algunos discursos donde él le habla a los amigos y los amigos le contestan. Y en todo este tiempo Dios no ha hablado. En todo este tiempo Dios no ha hablado. ¿Y cuántas situaciones en nuestra vida? Dios está allí, pero Dios no ha hablado. Dios no ha hablado nada. Y fíjense una cosa, comienza y vamos a leer la Biblia y dice así, estoy usando la versión, la Biblia de Jerusalén, así que para los que la tienen, para que sepan que esa es la mía, no la muestro tanto así como ya, porque miren cómo está, pero bueno, eso significa que la he usado bastante, así que, pero esta es la versión que estoy usando, voy en algunos momentos a tocar otra versión también para que podamos, como quien dice, ampliarnos en el tema. Dice, Yahvé se dirigió a Job desde la tormenta. ¿Quién es este que denigra mi designio diciendo tales desatinos? Si eres valiente, cíñete los lomos, te voy a preguntar y tú me instruirás. Sobre esto voy a buscar otra versión, un poquito distinta, pero que también nos hace entender un poquito esto, lo vamos a leer también. Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrán que contestarlas. En realidad me llamó mucho la atención, solamente con esto hay bastante para hablar, pero fíjense, el Señor se acerca a hablar con Job y no le dice, te voy a responder cada una de tus preguntas. A ver, tú me decías por qué sufrías. No. Él no le dice nada de esto. Le habla desde, en la traducción de la palabra donde dice, Yahvé se dirigió a Job desde la tormenta, desde la omnipotencia de Dios, desde su majestad, que es la forma como se le hablaba en la Biblia. Desde su majestad, el Señor le habla a Job y le dice, ¿quién es este que denigra mi designio? Vieron que otros, ¿quién es este que habla palabras tan ignorantes? O sea, Job estaba hablando, como quien dice, diciendo todo ese montón de cosas, y el Señor lo primero que le dice, o sea, en versión panameña, o sea, ¿quién es este ignorante que está hablando? O sea, ¿quién es este que sale a hablar un montón de cosas y dice esto? Y fíjense que dice, si eres valiente, cíñete los lomos. Cíñete los lomos en la otra versión que lo vimos decía, prepárate en tu hombría. A ver, es como cuando aquí uno está peleando con alguien y uno dice, ¿estabas peleando? Bueno, ahora vamos a ver para ver qué es lo que tú decías, de qué era lo que tú hacías gala y de qué era lo que tú decías que tú hablabas y esto. Y dice, yo te voy a preguntar y tú me vas a instruir. Fíjense en esto, él no va a responder, y lo vamos a ver a través de todos estos últimos capítulos, no responde ni una de las preguntas de Job. Hablamos la vez pasada que habían 330 preguntas en el libro de Job. De esas muchas las hizo Job y de esas ninguna las contestó el Señor. No las contesta a través del tiempo, sino que le dice, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a instruir, o sea, tú me vas a decir cuáles son las respuestas. ¿Y por qué les habla de la ciencia? Porque todas las preguntas que vienen a continuación son preguntas de ciencia. Fíjense, ya no va a preguntar cosas de cómo te sientes, ni qué es lo que te pasa, ni que tú no conoces nada de mí, sino que le hace preguntas de ciencia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mostrarle a Job que Él es Dios. Nuestra ignorancia como seres humanos es pensar que podemos, no está mal, como decíamos, hablarle a Dios, pero a veces pensamos que estamos a la par de Dios y que Dios nos tiene que responder a nosotros porque somos iguales. Y muchas de las cosas que hemos visto en este tiempo y que veremos de una manera más fuerte en estos tiempos, va a ser que el hombre quiere decirle a Dios, respóndeme, dime qué es lo que es.
cuando el hombre no tiene ni siquiera la capacidad de responder cosas tan básicas como cómo se formó el universo, por qué la Tierra tiene las cosas que tiene. Y yo voy a leerles algunas de las preguntas que le hace el Señor a Job. Me da mucha risa porque ninguna, como le digo, tiene que ver nada con la situación de Job. Dice, ¿dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo si tanto sabes y entiendes. ¿Sabes dónde se asientan sus bases? ¿Quién puso su piedra angular entre el vocerío de los luceros del alba y las aclamaciones de los hijos de Dios? Y hay otras preguntas donde dice, ¿alguna vez has mandado a la mañana o asignado su puesto a la aurora para que agarre a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados? Otras preguntas es, ¿te han enseñado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas del país de las sombras? Otras preguntas, ¿has llegado a los hilos de la nieve? ¿Has visto los graneros del granizo que administro para tiempos de angustia, para días de guerra y de combate? Y sigue haciendo esta serie de preguntas, todas preguntas de alguna manera u otra, diríamos, científicas. Y yo quiero que ustedes lean específicamente el versículo 33 y el 34, donde le dice, ¿conoces las leyes de los cielos? Aplicas su fuero en la tierra. Su fuero en la tierra es aplicas esas leyes en la tierra. Tú conoces todas las leyes, estamos hablando de leyes físicas, las conoces, sabes cómo se regulan. Las aplicas aquí en la tierra, levantas tu voz a las nubes y las masas de agua te obedecen. Tienes de mensajero a los rayos. Todas preguntas científicas y nunca una respuesta a las interrogantes de Job. Nunca hay una respuesta a las interrogantes de Job. Y comienza a hacerle preguntas mucho más adelante a través del capítulo 39 y sigue hasta el capítulo 40. Y si ustedes encuentran su Biblia, leerán en el capítulo 40 donde dice, y Yahvé siguió diciendo a Job, ¿tienes más que decir el censor del Shaddai? Que responda el acusador de Dios. En otra versión que tengo aquí dice la siguiente, la voy a leer para que la tengamos, dice, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas. Si ustedes ven eso y tuviéramos ahora todo este montón de tuiteros científicos famosos, a mí siempre me llama mucho la atención, se me acaba de olvidar el nombre de este científico que murió hace poco, hicieron una película de él, que el señor estaba, creo que tenía una artrosis total, que él inclusive no podía conversar, sino que hablaba a través de una computadora, se me olvidó el nombre, si alguien sabe que me acuerde. Y él decía, Dios no existe, Dios no existe. Y hay tanta gente que dice hoy, basados en las pruebas científicas que hemos agotado hasta el momento de hoy, Dios no existe. Antes nosotros decíamos, bueno, si era bueno o era malo. Esas eran las preguntas cuando nosotros éramos jóvenes. Oye, ¿será bueno hacer esto o será malo hacer esto? Ya las preguntas no son así. Las preguntas de hoy, ¿y Dios existe? O sea, eso en verdad, o sea, eso que tú crees, que tú dices, que tú piensas que es la verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. En verdad, hay cada día muchos más ateos. Hay cada día muchos más ateos. No es que hay cada día gente que se va, hay gente que se va de la iglesia, hay cada día más gente atea. Y una generación, yo les voy a comentar algo muy personal. Yo tengo 2 hijos, mis hijos se llevan 1 año entre ellos. Mi hija está en el Colegio Episcopal de Panamá, que es una escuela, diríamos, que tiene alguna formación cristiana. Y mi hijo estuvo durante muchos años y ahora está en otra escuela, que diríamos una escuela donde no hay ningún tipo de formación. Estuvo en el Liceo Francés y me acuerdo que cuando él entró a la escuela, la primera cosa que a mí me llamó la atención es que yo me encontré, apenas que entré, un letrero que decía los principios de la educación y decía, es un Estado, o sea, esto es una escuela laica y aquí bajo ninguna circunstancia se va a permitir que se enseñe ninguna religión por encima de las otras. Y mi hijo le tocó vivir durante sus años más pequeñitos rodeado de mucha gente que era atea. Él me decía, mami, yo a veces hablo con los niños me dicen que Dios no existe. O sea, él venía totalmente asombrado de que él decía, yo soy el único tal vez en mi salón que cree en Dios. Y cuando le preguntaba a los otros niños me decían, que Dios no existe, eso que tú crees, eso es un libro de fábulas, eso es una historia. Y si ustedes van a Europa, se darán cuenta que así es. Hay muchas iglesias que en el día de hoy son discotecas.
En España y en Italia hay muchas iglesias que son discotecas. Hay muchas cosas que son museos. Y se dan cuenta, como quien dice, se ha empezado a hacer más. Hay gente que dice, bueno, yo creo en un ser supremo. Esta es la corriente agnóstica, yo creo en un ser supremo, pero no necesariamente en el tipo ese de Dios del cristianismo. A veces ni siquiera del Islam tampoco. Ni siquiera tampoco el judaísmo, sino en una especie de un Dios que es personal. Pero lo que más llama la atención es el creciente ateísmo, es la negación de que Dios existe, basado en que la ciencia es Dios. La ciencia es Dios. Hay un artículo que después voy a compartir con ustedes de la BBC, de un filósofo que decía, lo que no se dan cuenta los ateos que al final terminan convirtiendo a la ciencia en un Dios, y es exactamente, o sea, no son cientólogos, pero de alguna manera u otra, esa es su religión, lo que la ciencia tiene la capacidad de proveerles, pero como hemos visto, la ciencia tiene muchas equivocaciones. Nuestro Dios no se equivoca, es perfecto. Entonces, el Señor le dice a Job, dice, ¿todavía quieres discutir? O sea, en verdad todavía, después que no puedes responder ninguna de estas preguntas, si Dios viniera hoy aquí a la tierra, se sentara con un montón de científicos, ustedes saben que probablemente les haría estas preguntas, o sea, ustedes me están hablando a mí de cómo yo hice el mundo, cómo yo hice el universo, cómo yo hice esto. Me tienen el valor de cuestionar. Respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo más que decir. En la versión de la Biblia de Jerusalén dice, hablé a la ligera. ¿Qué replicaré? O sea, ¿qué contestaré? Mejor si me tapo la boca con la mano, hablé una vez, no responderé. 2 veces y nada añadiré. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando Dios, siempre hago esa referencia en esas historias de la Biblia, donde dicen que Dios se muestra en su esplendor. ¿Saben? Cuando, por ejemplo, Dios le habla a Moisés en la zarza, y cuando dicen también en la forma de, perdón, cuando suben los discípulos con Jesús y ellos ven como quien dice la grandeza de Dios y quedan súper, quedémonos aquí, vamos a hacer unas tiendas aquí para cada uno de ustedes y nos queremos quedar aquí. En esos momentos donde Dios, como quien dice, abre como un velito y se muestra la grandeza en su esplendor, poquito, porque no la podemos ver completa. Pues se ve la grandeza de Dios, el hombre no tiene nada que contestarle, no tiene nada que decirle a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros inclusive, estando en la iglesia, sabemos que hay muchas cosas para las cuales no tenemos respuesta. Y ahí es donde dos cosas operan importantes. El reconocimiento de que somos chiquitos, pero el reconocimiento de que Él es grande y que Él es el Todopoderoso. Y el problema del ser humano en el día de hoy es que Dios es chiquito y el ser humano es de este tamaño. El ser humano le dice a Dios lo que tiene que hacer y por qué lo haces y cómo es posible que tú hagas y cómo es posible. Y no tenemos ni siquiera respuesta a cosas tan sencillas como los que son padres, cosas que tienen que ver con nuestros hijos. Hay cosas que ni siquiera podemos responder. Pero de esas cosas no tenemos control de nada. Lo cierto es que no tenemos control de nada. Y luego viene este segundo discurso, si ven en el capítulo 20, en el versículo 6 dice, Yahvé responde a Dios, a Job desde la tormenta. Vuelvo y le digo, desde la tormenta, desde su omnipotencia, desde su majestad, desde su nivel de Dios. Y le dice, si eres valiente, nuevamente le dice, si eres valiente, cíñete los lomos, te voy a preguntar y tú me instruirás. ¿Quieres acaso violar mi derecho, condenarme para quedar absuelto? Hay muchas veces donde nosotros literalmente condenamos a Dios. Es que si Dios no hace esto, ¿cómo Dios? Son unas preguntas que yo inclusive me he hecho.
cómo Dios, si es Dios y Dios es tan bueno, permite que niños sufran. Para los que ven Netflix, hay un documental que ha estado saliendo, ha estado de número 1 en Panamá y sé que a nivel mundial también, que es esta serie de Jeffrey Epstein, creo que se llama, que es este rico que tiene toda la plata del mundo y que por mucho tiempo abusaba de menores. No se sabe cuántas menores hay, pero se sabe que se presentaron, habían unos testimonios de unas 40, 60 menores entre 12 y 17 años de edad. Y uno ve las historias de estas mujeres que han pasado por abuso, que son niñas. Una mujer decía, él me quitó todo. Había una parte donde él me roba mi inocencia. Y uno cuando ha pasado por situaciones como esa, uno se pregunta, ¿y dónde está Dios en ese momento? ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Puede un Dios que habla, que es amor, que habla de la bondad, de la misericordia, permite estas cosas? Y uno se cuestiona a uno mismo sobre lo que uno cree y en uno quién cree. Pero uno lo ve desde la perspectiva del ser humano, cuando a Dios solo se puede ver desde la perspectiva de Dios. Claro, lo podemos ver porque somos seres humanos, pero lo que quiero decir es que no podemos explicarlo desde el punto de vista humano. Y volvamos un poquito más. Ahora él comienza y le dice en el versículo 9, tienes un brazo como el de Dios, una voz potente como la suya. Cíñete pues de grandeza y majestad, vístete de gloria y esplendor, da rienda suelta a tu cólera, hunde de una mirada al arrogante, humilla de una mirada al soberbio, aplasta a los malvados donde estén, entiérralos juntos en el polvo, enciérralos aún en el calabozo. Entonces cantaré tu alabanza, tu diestra te ha dado la victoria. Esas maneras de hablar de Dios siempre me sorprenden y me llaman mucho la atención. Y yo, más que nada, por más que comparta esto con ustedes, quiero invitarles a que sigan, a que se enamoren de la palabra y que puedan seguir estudiando este libro que nos tiene tantas cosas que decir y sobre todo porque el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones nos ayuda a entender y a través de la comunidad y a través de la experiencia parroquial tenemos la oportunidad de realmente crecer en nuestra fe. Y sigue haciendo todas estas series de preguntas y sigue hablándoles también a Job hasta que finalmente, después que le dice todo este montón de preguntas y le hace todo este montón de cuestionamientos a Job, vayamos al capítulo 42, dice, Job le responde a Yahvé. Miren lo que Job le responde. Me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste, ¿quién es este que vela mi designio? Con razones carentes de sentido. Sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha y déjame hablar, y te voy a preguntar y tú me instruirás. Eso es lo que el Señor le había dicho. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Una de las cosas que más me llaman la atención sobre la respuesta de Job es la humildad. Uno de los primeros pasos que necesitamos entender para poder reconocer la grandeza de Dios es entender nuestra pequeñez. Entender que no tenemos las respuestas. Mi papá siempre dice que cuando una persona, bueno, a través de las diferentes generaciones, que hay diferentes generaciones y a todas las generaciones al más hot, al más power, al más chévere, le tienen un nombre diferente. Mi papá siempre le dice al más yamba. Nosotros a veces pensamos que somos los yambas, que somos el boss, que somos los que sabemos las respuestas y que tenemos todo para decirlo. Y por eso muchas veces no podemos entender lo que Dios quiere en nuestra vida, porque aún seguimos reteniendo el control. Queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, queremos contarle a Dios sobre cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Queremos tener el conocimiento antes de actuar. En ocasiones en mi vida me ha pasado, yo lo reconozco, yo tengo de alguna manera u otra, yo creo que si Dios viene a hablar conmigo, una de las cosas que me diría de una vez, y creo que me las ha dicho de manera reiterada, es no seas tan necia en querer responder o querer tener las respuestas porque no las tienes. Hay muchas respuestas que no las tienes, pero Job reconoce, lo primero que hace es decir, me arrepiento. ¿De qué se arrepiente? De sufrir. No se arrepiente de sufrir.
se arrepiente de querer haber puesto a Dios en su molde de hombre, de igual a él. Tú y yo somos iguales. Tú y yo, tú me tienes que contestar lo que yo te digo. Tú me tienes que decir. Y Dios, si se dan cuenta, no responde ninguna de las preguntas de Job. ¿Cuántas preguntas les hemos hecho a Dios sobre cosas de nuestra vida en distintas ocasiones? ¿Cuántas preguntas todavía no hemos hecho formalmente, pero las tenemos allí? Yo creo que a Dios no le molesta que se las hagamos. Yo creo que a Dios le molesta tal vez que querramos que Él nos las responda de todas maneras, o a veces, aún respondiéndolas, no tenemos la capacidad de entenderlas, porque nuestro conocimiento es limitado. No tenemos, vuelvo y le decía, tenemos la capacidad de poder mandar un Space Dragon fuera a la órbita, pero no tenemos la capacidad de poder controlar una muchedumbre enardecida por la muerte de una persona de color en los Estados Unidos. Y no tenemos la capacidad todavía de crear una vacuna que pueda detener esto. Y probablemente en algún momento lo haga, pero van a haber otras situaciones. Las paradojas del ser humano que tenemos. Pero como yo le decía a mi amiga, cuando yo veía ese cohete que había salido, y ella me decía esto, yo le decía, yo me puse a llorar cuando yo, por ejemplo, vi en su momento cómo iba entrando, cómo iba saliendo de la atmósfera, y uno va viendo cómo va subiendo y se va prendiendo y todas esas cosas, y yo decía, qué grande es Dios, qué grande es Dios, que aún así nos ha tratado de compartir hasta conocimiento para que nosotros hagamos algunas cosas. No tenemos la capacidad de controlar nada, pero sí tenemos la capacidad de decirle a Dios, toma el control de nuestra vida. Nos arrepentimos de haber querido llevar el control de nuestra vida, de querer pensar que todas nos la sabemos, que tú nos tienes que responder, que tú eres igual a nosotros, y de no reconocerte como quién eres y que eres Dios. Dice, solo de oídas te había oído. Yo les voy a dar un testimonio muy particular. Yo tengo 8 años, 7 años. Yo me acuerdo que, para los que no saben, mi abuelita vivió durante mucho tiempo en la locería. Y mi abuelita tenía una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. En la casa llegaban los testigos de Jehová, tocaban la puerta y mi abuelita los recibía. Llegaban los adventistas, tocaban la puerta y los recibía. Llegaban las misiones, tocaban la puerta. Ella recibía a todo el que llegaba. Y ella le compraba libros a todos los que llegaban. Y mi abuelita compraba un libro que se llamaba Mi Libro de Historias Bíblicas, que creo, si no me equivoco, es de los testigos de Jehová. Y yo me acuerdo que de chiquita a mí me encantaba leer ese libro. Yo recuerdo que hice mi primera comunión, mi confirmación, mi bautizo no, mi confirmación, mi primera comunión y mi matrimonio los hice en la locería. Entonces, yo recuerdo que cuando yo entré a la primera comunión, yo me sabía todas las respuestas, y cada vez que preguntaban, la maestra decía, oye, esta muchachita sí sabe, era porque yo leía todos esos libros. Y cuando fui creciendo a través del tiempo, siempre me di cuenta de alguna manera u otra que Dios tenía un llamado para mi vida. Y han pasado muchas cosas en mi vida. Yo he vivido mucho tiempo fuera, me ha tocado vivir muchas circunstancias, algunas fáciles, algunas difíciles. Pero en este tiempo, hace unos años para acá, mi mayor problema en mi relación con Dios ha sido reconocer el control que yo quiero llevar sobre mi vida. Yo quiero decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, cuándo las tiene que hacer y cómo las va a hacer. Y durante este tiempo de la cuarentena, lo que el Señor me ha mostrado es que, a pesar de que yo puedo decir, yo desde los 8 años, los 6 años, te sigo, no porque mis papás me decían, sino porque quería seguirte, de a oídas te había oído. Pero ahora, mis ojos te ven. Y eso es una gracia que el Espíritu Santo nos da, de poder reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Pidámosle al Señor. Antes de terminar, antes de la oración, hay un epílogo que también les voy a dejar de tarea, pero para no tener que leerlo todo, después que todo esto pasa, que el Señor se acerca a Job, le da todo doble, todo se lo da doble, y le da otros hijos.
Entonces no le da hijos dobles, le da la misma cantidad que tenía. Me imagino que era porque era muy difícil mantenerlos, pero le da todo doble. A veces esperamos que toda esta recompensa por cosas que hemos pasado la recibamos aquí. Nuestra recompensa no está aquí. A lo mejor nos toca recibir aquí el doble de lo que hemos perdido, pero nuestra recompensa está en el cielo. Y nosotros tenemos que volver a recordar que somos peregrinos en este mundo con vistas a vivir en la ciudad espiritual, en compañía de nuestro Señor. Entonces, en esta noche yo quiero dirigirlos de alguna manera u otra en oración, para mí también, pedirle al Padre también en su momento que nos pueda ayudar con una oración. Yo sé que el Padre no estaba en el programa, pero dirigirlos en oración. Antes de que cantemos algo, si me permiten, voy a orar por ustedes. Les pido también que oren por mí en esa misma dirección. Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestras inconsistencias, de nuestras necedades y de nuestra ignorancia, tú sigues siendo Dios. Y eres un Dios inmutable, que no cambia. Eres el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Yo te pido en esta noche que tú nos regales a través de tu Espíritu Santo y a través de tu presencia en la comunidad, en la palabra, un mejor entendimiento de quién eres tú. Aumenta nuestra fe para que podamos ver que tú eres Dios, que tú eres omnipotente, que tú todo lo puedes. Y que si hemos caminado en este mundo solamente escuchándote de oídas, queremos verte. Ahora que nuestros ojos espirituales te puedan ver y que podamos decir como Job, de a oídas te había oído, pero mis ojos hoy te ven. Que podamos vivir el resto de nuestra vida sirviéndote, amándote, entendiendo que cualquier recompensa que tú tengas para nosotros está en el cielo. Viviendo nuestra vida pensando que todo lo que hagamos aquí tiene una recompensa en el cielo y que aquí solamente somos peregrinos. Permítenos conocerte mucho más a través de todas las circunstancias diarias de nuestra familia, de nuestros amigos, de la iglesia. Permítenos darnos la fortaleza y sobre todo que nunca nos separemos. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él a mi lado está, me ayuda a vencer. Él siempre ha sido fiel,
Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Canta ese corito conmigo, dice. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Majestad, adora su majestad. A Jesús sea honra, gloria y poder. Majestad, reino y autoridad, luz y esplendor, manda a su pueblo a él cantar. Aclamar y proclamar el nombre de Cristo. Magnificar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, adora su majestad. Cristo murió, resucitó y de reyes es rey. Cristo murió, resucitó y de reyes es rey.
Buenas noches a todos. Y, no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar. No sé si el padre, no sé si quiere decir algo. ¿No? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere decir algo antes de cerrar? No, pero ¿tú quieres decir algo? Bueno, yo no a preguntar, sino a darle las gracias a Johanna por estas charlas que nos ha dado, estas reflexiones más bien que nos ha dado, que a mí también, cuando hiciste la pregunta, me llamó mucho la atención lo que había tocado Lorena también, de que Job siempre había escuchado hablar de Job y cómo fue un hombre tan fiel a Dios que nunca dudó, a pesar de todas las pruebas. Pero ahora reflexionando contigo y leyendo contigo este libro, me di cuenta que él también lo cuestionó. O sea, también nosotros somos humanos y también es una especie de oración, nos decía Charlie también en una reflexión, ¿no? Hasta cuando no entendemos lo que nos está pasando, eso también tenemos que hablarlo con él, que es una forma de oración. Entonces, ese hecho de que Job también cuestionara me llamó la atención. Y también a mí me llamó la atención la actitud de los amigos, ¿no? Que nosotros también debemos ponernos en ese lugar de qué somos para nuestras amistades, nuestros familiares en esos momentos, ¿no? Que podemos convertirnos en ese hombro donde se pueden apoyar o más bien terminarlos de hundir también con nuestras lamentaciones o críticas o cuestionamientos de qué habrás hecho, ¿no? Para merecer esto. Entonces, agradecerte, Johanna, por estas reflexiones que nos han ayudado bastante. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ahí está, Jorge. Cuando Johanna hablaba, cerrando, Johanna decía, a veces nos ponemos de tú a tú con Dios y no aprendemos a reconocer que Él tiene el control, que Él es el más grande y que debemos ser humildes de corazón. Y me da risa porque dentro de esta frase tan chiquitita con la que Johanna cerraba, hay 3 canciones que ella escribió que básicamente tienen esas tres frases. Tú tienes el control. La otra no recuerdo el título, pero dice, tú nunca cambias, eres hoy el mismo de ayer. Tú nunca mientes ni te vuelves atrás. Al escuchar a Johanna hablando de Job y recordar estas canciones, me hace darme cuenta de que lo que has compartido, Johanna, con nosotros aquí, no es un pedacito de la Biblia, sino un pedazo de su vivencia personal. Y me quedan esas 3 cosas, para llevarlas siempre en el corazón. No hay nada más grande que Dios. No hay nada más grande que Dios. Y que su grandeza nos haga recordar nuestra pequeñez y la humildad que debe tener nuestro corazón en todo momento, tal cual hizo Job. La otra que me queda es, dejen que Dios tenga el control. Esa no se me va a ir. Dice, Job le preguntaba y le preguntaba y le decía. Y Dios no le contestó. Dios simplemente dijo, que mi silencio te baste. Y hace un par de charlitas atrás vimos la frase completa. El silencio tiene como fruto. Santa Teresa lo
lo tenía. Entonces esa cadenita se pega muy bien con esto. Así que me quedo con esas tres cositas, de verdad, Johanna. Muchísimas gracias por habernos enseñado tanto y habernos abierto parte de tu vivencia personal. Que el Señor te siga regalando la oportunidad de seguir sirviendo con este don de prédica que te ha dado, que sigas regalándonos muchísimas más canciones como la que nos regalas, porque ya vemos que no son canciones que hoy quiero hacer una canción sobre, no, sino es algo que a través de la lectura, del estudio y del encuentro personal has asimilado como parte de tu vida. Que Dios te bendiga mucho. ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, alguien que quiera hacer la oración final. No hablen todos al mismo tiempo. Yo nada Bueno, más quería... ¿verdad? Ah, dale, Edwin, dale. Sí, es que el Padre siempre nos habla de ser coherente y, bueno, es una insistencia muy necesaria pues para sus ovejas, ¿no? Que seamos coherentes. Jesús fue muy coherente y vino en una época donde a lo mejor no había ni servicio higiénico y adoptó lo que tenía que adoptar, hizo lo que tenía que hacer y manifestó la abundancia de Dios. Que yo decía la abundancia de Dios, después Johanna hablaba de la incoherencia. Hoy Michael Jordan donó como 100 millones o lo hizo público que lo va a hacer, pues no sé si eso va a ser realmente por el tema de este tema de la, se llama, que va a donar al racismo, a la cosa esta que se formó ahora, no sé si eso existía desde tiempo. Y también la única luz a veces que uno tiene, porque hay cosas como que uno no entiende, como lo manifestaba ella, la abundancia de Dios y las cosas que Dios aunque Él te contestara con claridad lo que uno quiere saber, el porqué de las cosas, que no tenemos la capacidad más que humildemente de todos los días hacer lo que nos toca hacer, mirando ese faro tan maravilloso que es Jesús y, y, y ser coherentes, pues, y consecuentes, ¿no? Cada día, eso se nota. Buenas noches. Bueno, yo quería pues darle las gracias a Dios por de verdad darnos este mensaje tan poderoso por medio de Johanna. De verdad que sí, por lo menos Rodrigo y yo lo conversábamos ahora, de que papi vamos a leer, antes de que te vayas de nuevo, vamos a leer el libro de Job juntos. Yo me he quedado con muchas ganas de Job. Y bueno, le doy gracias a Dios porque nos permite ver de manera más clara muchas cosas, ¿no? Y bueno, gracias a Johanna que pudo compartir con nosotros estas tres charlas de Job, de verdad que han sido de un gran apoyo espiritual para todos. De verdad que sí. Muchas gracias, Johanna. ¿Listo? ¿Alguien? ¿Algo más? Acá en Guatemala está lloviendo un montón desde hace como 2 semanas. Efraín quiere hablar. Ahí está. Listo. Te lo puedes quitar el mío. Tú puedes quitártelo. Yo no te lo tengo que quitar. Ahí estás. Hola, buenas a todos, buenas noches. Bueno, los que me conocen saben que no soy
de hablar ni de opinar muchas, solamente escucho, pues, y trato de reflexionar en estas reflexiones, valga la redundancia, que nos dan. Johanna siempre con su don de explicar la palabra y desmenuzarla muy, muy gratamente. Bendiciones para ti, Johanna, y para todos aquí. A mí me llamó poderosamente la atención no respondía lo que Job le preguntaba. Siempre cuando lo cuestionaba a él, le decía, prepárate, sé valiente. En 2 ocasiones, creo, mencionó Johanna, lo llamó a que se valiera de su hombría, que fuera valiente. Entonces Dios, a través de esta reflexión, nos pide valentía. Siento yo que en este tiempo Dios nos está llamando a que seamos valientes para superar todas estas pruebas que ahorita mismo nos están ocurriendo pues a nivel mundial. Creo que aquí nadie estaba preparado o nadie se imaginaba que íbamos a pasar por una situación, tantas personas a nivel mundial a la vez. Entonces me quedo reflexionando en que a través de nuestras oraciones y de nuestras preguntas, ¿cuántas veces Dios nos dice, sé valiente? No propiamente con palabras, sino con el silencio, porque a Job nunca le respondió lo que Job le preguntaba, o tal vez textualmente Job nunca sintió que Dios le respondió, y yo pienso tal vez que en el silencio o en los cuestionamientos que Dios le hacía a Job estaban más de 4 respuestas que Job necesitaba, y yo creo que más va aunado a la valentía que Job tenía que tener y que Dios nos está llamando en estos momentos a ser valientes, y no solo por esta situación de la pandemia y del virus, sino en toda nuestra vida espiritual. O sea, no es una valentía de qué sé yo, física o de músculos o mental, es una valentía espiritual. Pidámosle todos a Dios que nos siga llenando y nos proporcione esa valentía. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo antes de hacer la oración final? ¿A quién está señalando, Jorge? En mi computadora, Katy y Edgar están al lado tuyo. Bueno, quiero darle gracias al Señor por permitirnos reunirnos nuevamente esta noche. Quiero darle gracias por nuestra comunidad, por tantas personas que ponen sus conocimientos al servicio del Señor, para que sigamos formándonos, para que sigamos perseverando en Él. Quiero pedirle también por todas esas personas que hoy sufren, no solamente por coronavirus, los sufrimientos del mundo no paran por este virus, hay muchas personas sufriendo. Les decía que en Guatemala ha estado lloviendo mucho por 2 semanas, y aunque para mí es bonito porque el clima está bueno y duermo más rico, hay muchas personas que han perdido sus casas, han habido muchas inundaciones. Entonces pidamos por esas personas que hoy sufren, no solo por las enfermedades que existen, sino por las situaciones de la naturaleza que también se siguen dando y se siguen presentando y siguen tocando la vida de muchas personas. Pidámosle al Señor por esas personas que están padeciendo de alguna enfermedad, por aquellas mamás que tienen miedo por sus hijos, mujeres embarazadas que tienen miedo de ir al hospital por todo lo que está sucediendo, mujeres que están que están sufriendo cáncer, y conozco el caso de una muchacha que tiene cáncer. Le pido al Señor por ella, pidámosles por todas esas personas que sufren. Pongamos en oración también las aperturas de nuestra parroquia, de nuestras parroquias en Panamá, para que sigamos trabajando, para que estemos listos para hacerle frente a esta nueva realidad que nos toca afrontar.
Entonces, mantengámonos en oración, unidos como comunidad, y que el Señor siempre nos guíe y su Espíritu llene nuestros corazones. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana, y si Dios lo permite, nos vemos el domingo en misa, ¿verdad, Padre? Virtual todavía. Así que, bueno, un abrazo a todos, fue un placer verlos nuevamente y que Dios les bendiga. Un abrazo, que descansen, chao.